La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 11. Adiós a la zona de confort. La comodidad nos controla, el miedo nos asusta. Para crecer tenemos que superar los temores y salir de la zona de confort. Solo así nos convertiremos en lo que siempre hemos querido ser. Vida. Luego de una Navidad muy emotiva y rodeada de lo que realmente debe caracterizarla, amor, compasión, perdón y reconciliación, y muy felices de vivir una nueva etapa en familia, recibimos el 2003 con grandes expectativas. Una vez retorné a labores en el Metodista, hablé con las directivas para el ingreso de Tina a primer grado. Tal y como lo había creído, escrito y declarado, le otorgaron una beca del 75% del valor mensual, en una institución cuyos costos son equivalentes al nivel de excelencia que se ofrece en todos los sentidos. Ahora mi esposa y mi hija también caminaban en ese milagro, y para mí era un verdadero privilegio poder tener a Valentina en ese colegio, y la vez hacer parte de un centro educativo tan importante y reconocido en todo el país. Con el paso de los días, mi participación en eventos dentro y fuera del colegio como expositor de temas humanos, familiares y sociales, se incrementó a tal punto que en cada actividad me solicitaban preparar una enseñanza de acuerdo a la razón de la convocatoria, y casi todos los fines de semana daba conferencias en diferentes partes de la ciudad y del país. Mi trabajo fue tan bien recibido, que un padre de familia de dos de mis alumnas, dueño de una prestigiosa compañía de seguros con sucursales en varios países del mundo, me contactó para dictar un seminario, inicialmente en Quito, Ecuador y después en Managua, Nicaragua, con todos los gastos pagos y, por supuesto, con una tarifa por mis servicios previamente acordada. El taller sobre servicio al cliente estuvo dirigido a dos grupos de representantes de ventas con resultados extraordinarios, tanto que aquel empresario me comunicó que debía tener mi pasaporte al día, ya que la idea era llevarme a Chile, Australia y a otras naciones. Asimismo, otro padre de familia y destacado hombre de negocios de origen chino, me contrató para dar charlas a sus empleados semanalmente y un seminario sobre trabajo en equipo en un hotel ubicado a varias horas de la capital San José. Como una tarea extracurricular, la señora Lida Cascante, directora de la escuela, me sugirió la creación de un club de periodismo, abierto a todos los alumnos de primaria y secundaria. La respuesta de los chicos fue sorprendente, y para hacerlo dinámico no solo me conformé con enseñarles conceptos básicos, sino que además visitábamos los estadios de Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, los dos equipos más representativos del país, donde los alumnos, muy emocionados, entrevistaban a los jugadores de las plantillas profesionales, tomaban fotos, caminaban en la gramilla de esos imponentes escenarios deportivos y redactaban pequeños informes sobre la experiencia vivida. Cuando no salíamos del colegio, invitaba a jugadores de diferentes equipos para que los estudiantes conocieran un poco su historia, haciendo preguntas sobre su vida personal y su carrera futbolística. Pensando en la labor social como institución educativa, solicitamos permiso para asistir a un geriátrico y, con la participación de casi toda la sección primaria, recolectamos decenas de artículos de uso personal, comida y, lo primordial, la actitud y el corazón necesarios para hacer de ese momento algo inolvidable en la vida de unos 100 abuelitos, que disfrutaron de nuestra calidez y compañía. Absolutamente todo marchaba a la perfección. Matrimonio, familia, empleo, llamado a servir, finanzas, cada aspecto de nuestra vida se encontraba sincronizado y produciendo frutos de mucha satisfacción. Compramos un auto, y movilizarnos se hizo más fácil para cumplir con los compromisos cotidianos y para gozar de uno de los placeres que siempre nos ha apasionado, ir a la playa. Así que, cada vez que teníamos un fin de semana disponible o durante las vacaciones, recorríamos esas maravillosas tierras ticas, con el objetivo de visitar hermosos y paradisíacos lugares en el Pacífico y en el Atlántico. Ese mismo año mi madre fue a visitarnos, y aquel reencuentro estuvo acompañado por una mezcla de sentimientos de alegría por volver a vernos, pero también de cierta nostalgia y dolor, por la muerte de mi papá. Sin embargo, aprovechamos su estadía para que conociera el milagro del colegio metodista, la llevamos a los alrededores de San José, salíamos a comer a centros comerciales, estuvimos en la playa, y en general, la pasamos muy bien hasta el día que retornó a Colombia. Pese a la gran bonanza, hablar con mis hijos, Natalia y Santiago, me provocaba mucho dolor, y no hallaba nada que pudiera llenar el vacío de no tenerlos a mi lado. Comprendí que los hijos son irreemplazables, y cada vez que los escuchaba o que me enviaban fotografías se me hacía muy difícil verlos crecer a la distancia. Es cierto que de niño dije muchas veces que nunca tendría hijos, pero al tenerlos, jamás imaginé el amor que llegaría a sentir por ellos, y mucho menos que en mi interior se desarrollaría un intenso deseo por hacer presencia en sus vidas, especialmente por el entorno de una paternidad ausente de donde provengo. Siendo muy agradecido por el descomunal giro que había dado mi vida,
La falta que me hacían Nati y Santi se agudizaba con el paso de los días, y ya estaba empezando a experimentar un sinsabor, que comenzaba a ganar mucho terreno, emocionalmente hablando. En una demostración de amor total y de entrega absoluta, un día mientras yo lloraba viendo unas fotos de mis hijos, Julia se acerca y me dice algo que marcaría mi vida para siempre. Si para ser completamente feliz necesitas estar con Natalia y Santiago, dejemos todo y vámonos para Estados Unidos. Asimilar lo que estaba escuchando no fue nada sencillo. Pero cuando lo reafirmó y dijo que ella quería verme feliz, logré entender que su amor traspasaba las fronteras del individualismo humano, y que me estaba enseñando el verdadero significado de una gigantesca palabra, de apenas 4 letras. Amor, abnegación total, manifestada en obras nobles y reales a favor de otros. Con su comentario, simplemente me dejó saber que verme feliz era su felicidad, que ella estaba dispuesta a ceder sus derechos y a morir a su zona de comodidad para que yo alcanzara mi contentamiento. Y es que, según expertos, el verdadero amor trasciende los límites de las emociones y sentimientos, no conoce el egoísmo, posee la capacidad de colocar a un lado sus intereses personales y lo hace sin un ápice de duda, ya que la felicidad de la persona amada es su prioridad. Acepto que nunca esperé de mi esposa un gesto con ese calibre de altruismo que me dejó sin palabras. A mediados de junio llegó a su fin el año escolar, pero yo seguía cumpliendo con ciertos compromisos de capacitación que me permitían generar más ingresos y, hasta cierto punto, me provocaban incertidumbre por el paso que ya habíamos decidido dar para mudarnos a Estados Unidos, diciéndole adiós a la zona de confort. La primera señal que pedimos como respuesta al gran interrogante de si estaríamos haciendo lo correcto, fue la visa americana. Y vaya señal. Pues obtener ese documento en un país diferente al nuestro era totalmente imposible. De hecho, algunas personas, los asesinos de sueños que nunca faltan, nos decían que mejor descartáramos esa opción en Costa Rica, porque si a los mismos ticos les ponían tantas trabas, cuanto más a nosotros por ser colombianos. Argumentaban que teníamos que tener propiedades, negocios, cuentas bancarias bollantes y mucho más. Con todas esas motivaciones en contra, mi esposa y yo nos colocamos de acuerdo. Solicitamos la cita ante la Embajada de Estados Unidos y dijimos, si esto es para nosotros, se hará por encima de todo razonamiento humano. En un acto de fe, todos los días abríamos los pasaportes y declarábamos que esa visa ya había sido estampada en ellos, y que el trámite había transcurrido de forma sobrenatural y sin ningún inconveniente. La lucha interna era muy fuerte. Dudas, temores e inseguridades me causaban una inquietud enorme, y cualquier intento para evadir las mariposas en el estómago y la sensación de intranquilidad era inútil. En septiembre, una vez más se dio inicio al año lectivo. Empecé con la jornada de las clases, continuaba dando conferencias y todo caminaba de forma casi perfecta. Para finales de ese mes, solicité una carta de referencia en el colegio, y 2 días antes de la cita le dije a mi esposa que para aplanar la ansiedad que íbamos a sentir dentro del consulado antes de la entrevista, que llevara una cartilla para colorear con tinatina, y que mientras tanto yo leería un libro. Llegó el día de confirmar si Estados Unidos estaba incluido en la agenda de la divina providencia para nosotros. Cuando ingresamos a la sede diplomática, mi esposa y yo teníamos un tembleque interno que apenas podíamos disimular. Era como estar en los carros chocones, con la adrenalina a 1000 y todas las emociones estrellándose unas con otras, en una vorágine que parecía interminable. Sin embargo, mientras hacíamos la fila con los pasaportes en la mano, creyendo en el poder de las palabras, declarábamos y confesábamos que ya nos habían dado la visa. Una vez en la sala de espera, Julia empezó a colorear con Valentina, y yo, posando de hombre sereno y relajado, me dediqué a la lectura del libro Caminemos sabiamente, del autor estadounidense Charles Stanley. 11 costarricenses, que llevaban colosales carpetas con decenas de documentos, pasaron antes de nosotros, y a todos sin excepción les negaron la visa. Curiosamente, justo antes de que nos llamaran, llegué a una parte del libro que estaba leyendo donde el autor decía, si no te lanzas con fe a lo desconocido, ¿cómo podrás comprobar que había algo mejor, esperando por ti? Apenas terminé de leer esa tremenda frase de inspiración, escuché mi nombre. Mr. Norman Sanchez. Pasé con mi esposa y mi hija y lo que sucedió después fue algo sencillamente impensable. De por sí los funcionarios de las embajadas son personas parcas, secas y a veces rudas cuando están haciendo su trabajo. Pero en este caso era todo lo contrario. La señora que nos atendió nos recibió con una amabilidad fuera de lo común, nos pidió los pasaportes y la carta de mi empleador. Cuando supo que trabajaba en el colegio metodista se sorprendió y empezó a hablar maravillas de esa institución, y demostrando una empatía única con Tina, le preguntaba si estaba feliz por irse de viaje. Solo me dijo que porque no había pedido la visa en Colombia,
Yo le comenté que a mi papá lo habían asesinado y que no podíamos salir de Costa Rica, porque éramos refugiados. Ella me respondió, lo entiendo. Lamento muchísimo lo de su padre. Fue un gusto haberlos conocido. Bienvenidos a los Estados Unidos de América. Que tengan un feliz viaje. Al escuchar esas palabras casi nos orinamos de la felicidad y queríamos agarrar a esa mujer a besos. Nuevamente habíamos comprobado que al que cree, todo le es posible. Que un fuerte deseo, alimentado con la gasolina de la fe, sumado a la inyección de confesiones frenéticas, que para muchos rayan en lo absurdo, derriban murallas, hacen pedazos los cerrojos de hierro y pulverizan el opinómetro de los jactanciosos. Salimos de esa embajada a celebrar en familia, almorzando en un restaurante italiano de San José, donde disfrutamos de la mejor pizza que nunca antes habíamos probado. Muy contentos de abrazar la primera señal sobre nuestro próximo destino, nos preparamos para ir paso a paso y con mucha cautela, vivíamos un día a la vez. Con la obligación de ser transparente, y dando un preaviso de lo que estaba a punto de suceder, hablé con el dueño del apartamento, con mi jefe inmediato en el colegio y, por supuesto, con el doctor Luis Fernando Palomo. Aquel que me abrió las puertas para trabajar en el Metodista, y quien, sorprendido por la decisión, me dijo que tenía otras proposiciones para mí, laboralmente hablando, pero que respetaba mi resolución. Como era de esperarse, otras personas se enteraron de mi partida a los Estados Unidos, y una vez más comenzó esa batalla espiritual y mental contra todas esas opiniones que expertos en futurología querían hacernos creer. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Vas a dejar todo lo que tenés por ir a experimentar? Te va a tocar arrancar de cero. Yo no haría algo semejante. Dejar esa estabilidad y tantas oportunidades que se te están dando por lo incierto. Lo que vas a hacer es una locura. La lucha interna se agudizaba cada vez que, por respeto, nos tocaba oír a esa sarta de indiscretos, afianzados en sus inseguridades y acostumbrados a vivir amarrados a los puertos, que intentaban disuadirnos para que renunciáramos a lo que ellos llamaban un disparate. El mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. En un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia que tiene garantizado fracasar es no tomar riesgos. Mark Zuckerberg. Aunque nuestras respuestas siempre iban acompañadas de una fe inexpugnable, por no ser cuerpos gloriosos, las piernas flaqueaban y hasta cierto punto hubo instantes en los que sentíamos trastabillar, cuando esos dardos de fuego venenoso trataban de infundirnos temor. Pero muy comprometidos, nos ayudábamos mutuamente y poníamos en práctica esa frase que dice, mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Habían transcurrido 2 meses luego de haber recibido la visa, y ya era el momento de dar el siguiente paso, comprar los tiquetes aéreos. Eso era como ponerse el paracaídas estando a 8.000 pies de altura, y simplemente esperar la orden para saltar. Con el entendimiento de que, así como el paracaídas no tiene reversa, pasamos la tarjeta y compramos los 3 boletos para el 4 de marzo de 2004. Durante el mes de diciembre me tocó enfrentar instantes en los que la confusión buscaba hacer mella en mi mente. Uno de ellos, cuando el empresario de seguros que me había llevado a dictar el seminario de servicio al cliente a Quito y Managua, me invitó a su mansión en un exclusivo y lujoso sector de la ciudad, ubicado en una colina con una vista espectacular. Recuerdo que nos sentamos en una de las salas de la suntuosa propiedad, y luego de un café fue directo al grano, diciéndome, mi deseo es que trabajes conmigo dando tus charlas y conferencias en todos los países donde tengo oficinas. La idea es iniciar por Australia a finales de enero, y posteriormente definir una agenda que no interfiera con tu labor en el colegio. Pero, lo que no entiendo es, ¿por qué te quieres ir para Estados Unidos? ¿Por qué le tienes miedo a las riquezas? Me preguntó. Sintiendo un fuerte remesón emocional, le respondí que no le tenía temor a las riquezas, sino a ignorar esa impetuosa voz que internamente me decía que estaba en lo correcto. Pasaron varios minutos, tratando de convencerme con argumentos económicamente muy sólidos para él, pero totalmente irrelevantes para mí. Me llevó a casa en su BMW del año, y hasta que me dejó en la puerta, me reiteró que no desperdiciara la oportunidad que, según me dejó saber, pocas veces le ofrecía a alguien. Agradecido por su deferencia, le manifesté que la decisión ya se había tomado y que no se podía revocar. Al bajarme de su vehículo, mi corazón latía más de lo normal y los pensamientos de duda me causaron un sobresalto, que solo hasta que hablé con mi esposa pude controlar. Disfrutamos de una nueva Navidad juntos, varias veces estuvimos en la playa y, tras unas relajadas vacaciones, las clases en el Metodista reiniciaron y volví a mis tareas cotidianas. Para finales de enero de 2004, hablé con la directora Lida Cascante, y muy agradecido por la oportunidad y la confianza que me había brindado, le comuniqué que trabajaría hasta el 27 de febrero. Conmovida por la noticia, me dijo que las puertas del colegio siempre estarían abiertas para mí, que me deseaba lo mejor, y me pidió que por escrito le oficializara mi renuncia.
Por esos días, mis hijos Natalia y Santiago ya se habían enterado que pronto estaríamos juntos, y se mostraban muy felices de volver a ver a su papá después de casi 4 años. Con mi esposa organizando todo, empezamos a botar lo que nos servía, a vender y a donar el resto de nuestras pertenencias hasta que, terminando el mes de febrero, solo teníamos la cama matrimonial y el refrigerador que recogerían el día de nuestra partida. 3 días antes del viaje, me reuní con uno de mis mentores en Costa Rica, el maestro Ronald Vargas, que un poco triste por la decisión me dijo que podía contar con él para lo que necesitara, y me preguntó a dónde íbamos a llegar en Miami. Cuando le respondí que no tenía idea, se molestó y me dijo que cómo se me ocurría hacer algo así, con una esposa y una hija. Lo único que le dije fue, Dios proveerá. Inmediatamente, le pidió a su secretaria que hiciera una llamada y se comunicó con una pareja de ticos que conocía de muchos años, a quienes les pidió el favor que nos recogieran en el aeropuerto y nos hospedaran en su casa. Llegó el jueves 4 de marzo, el día señalado para decirle adiós a la zona de confort que nos brindaba todo y mucho más en cuanto a comodidad y bienestar se refiere. No obstante, a pesar de todo lo que se cruzaba por nuestras mentes, nos ajustamos el paracaídas, entre lágrimas nos despedimos de los dueños del apartamento y saltamos al vacío sin imaginar lo que nos esperaba. Arribamos al aeropuerto internacional de Miami a las 11 de la noche, y luego de pasar los controles migratorios, los amigos de Ronald Vargas nos recogieron y nos llevaron a su casa. Al siguiente día, lo primero que hice fue llamar a mis hijos, darles la dirección de donde estábamos hospedados y decirles que anhelaba verlos cuanto antes. Ese conmovedor reencuentro se dio en la tarde rodeado de llanto, besos y abrazos. Tenerlos a mi lado nuevamente disipó toda sensación de temor por lo que tendríamos que enfrentar en ese nuevo país, y me llenó de valor para pagar el precio necesario, con tal de hacer presencia de calidad en la vida de mis amados Nati y Santis, junto a su hermanita Valentina. Teniendo en cuenta que, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, con mi esposa ya habíamos decidido que en 2 semanas estaríamos viviendo en otro lugar. En esos 15 días sacamos la licencia de conducir, compramos una camioneta, Tina ingresó al mismo colegio donde estudiaban sus hermanos, nos mudamos a un lugar aparte y, mientras iniciábamos el trámite migratorio, nos vimos obligados a hacer de todo para generar dinero. La corbata, los trajes, las clases, las conferencias, los viajes y la comodidad en todos los sentidos, hacían parte del pasado, y de la noche a la mañana se convirtieron en apenas un lindo recuerdo. Recorriendo la zona donde nos habíamos mudado, muy cerca de la casa de mis hijos, encontré trabajo en un billar desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana como mesero. Me tocaba atender las mesas, limpiar, llenar las neveras, y al final del día, además de un intenso dolor en las piernas por tantas horas de pie, salía de ese lugar oliendo a cigarrillo desde la cabeza hasta los pies. Mi esposa ya trabajaba limpiando apartamentos, y un mes más tarde empecé a laborar pintando el complejo de casas donde vivíamos. Una vez terminado el contrato de pintura, el dueño de una compañía de limpieza me dio la oportunidad de trabajar con él, lavando calles y aceras con máquinas a presión. El primer día, en pleno entrenamiento, cometí un error con una potente pistola de agua que accioné por equivocación y me abrió un hueco en el tobillo derecho, que prácticamente dejaba ver el hueso. El dolor era horrible, y fueron varias semanas con esa herida abierta, ya que el trabajo me obligaba a estar mojado todo el tiempo. Aunque la felicidad de estar con mis hijos superaba todo dolor y cansancio por el esfuerzo físico, las crisis mentales y emocionales empezaron a hacer presencia en el día a día. Interrogantes sobre la decisión tomada iban y venían todo el tiempo, provocando una tortura que por momentos nos doblegaba, y mi esposa y yo terminábamos abrazados en un llanto inconsolable. Sin embargo, nos animábamos mutuamente, nos secábamos las lágrimas y nos volvíamos a levantar. Con el paso del tiempo, nos propusimos olvidar la zona de confort que habíamos tenido en Costa Rica, y le colocamos el pecho a las balas, a la realidad del momento. En medio de un pavoroso tsunami de opiniones, el 90% de las personas que consultábamos sobre el tema migratorio nos decían que era imposible, la palabrita preferida y más utilizada por los experimentados matasueños. Estos peculiares personajes eran tan especiales que, haciendo alarde de conocer el sistema, ni siquiera nos daban la opción de retornar a Costa Rica, sino que nos sugerían que lo mejor era regresar a Colombia. Cuando le comentamos a un sabelotodo que trabajaba para una agencia del gobierno, que nos presentaríamos directamente en la oficina de inmigración para ver todas las opciones, con una imperturbable seguridad y sapiencia terrenal, nos dijo que si hacíamos eso nos iban a quitar los pasaportes, que seríamos arrestados, que nos llevarían a un centro de detención, y que meses después seríamos deportados. Le agradecimos por sus inspiradoras palabras y al otro día ingresamos al sitio oficial en internet,
solicitamos la cita directamente con las autoridades migratorias y, con la motivación de darle un aleccionamiento a ese original individuo, nos presentamos en las instalaciones de dicho organismo. Julia, Tina y yo hacíamos una inacabable fila que le daba la vuelta a todo el edificio. No habían pasado 10 minutos cuando, sin ninguna razón, una funcionaria de inmigración se acercó a los últimos puestos donde nos encontrábamos y nos llevó de la mano directamente con un agente para que nos atendiera. Cuando le dijimos de dónde éramos, de dónde veníamos, que yo era periodista y que a mi padre lo habían asesinado en Colombia, inesperadamente, el hombre con los ojos encharcados me entregó un papel, me dijo que llamara a un número específico, que allí iban a resolver nuestro caso y nos deseó buena suerte. Solo nosotros tres, que acabamos de tener semejante experiencia, podíamos dar fe de lo que había ocurrido en contra de todo pronóstico y sabiduría humana. Sin perder tiempo llamé a aquel lugar, y sin dilación alguna me dijeron que nos esperaban en esa oficina en 10 minutos. Resumiendo la historia, aceptaron nuestro caso. Nos cobraron una cantidad de dinero relativamente insignificante, y tras un año de una ardua batalla mental, obtuvimos asilo político y nos otorgaron el permiso de trabajo. Una vez más, comprobamos que las opiniones y las sugerencias de los más experimentados son reducidas a nada, cuando llenos de fe y convicción, somos atrevidos, desafiantes y nos lanzamos a lo indescifrable. Rápidamente conseguimos mejores trabajos, nos mudamos al mismo complejo donde vivían Natalia y Santiago, compramos otro vehículo, y al cabo de 6 meses empezamos a laborar en un ministerio que nos abrió sus puertas, para ejercer la función como líderes de jóvenes adultos. Iniciamos con 17 muchachos, cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 30 años. Realizamos todo tipo de actividades y eventos con propósito de vida, que incluían labor social como visitas a barrios marginales, orfanatos y hogares de ancianos, donde hacíamos presentaciones musicales, danza típica de nuestros países, ofrecíamos donaciones de comida, ropa, elementos de limpieza y cientos de artículos de uso personal. Con el aval de la ciudad de Fort Lauderdale, participábamos de jornadas de limpieza en las playas y organizábamos conciertos, obras de teatro y campañas de concientización, siempre motivando al cambio de actitud. Luego de un año de intenso trabajo, y con la colaboración de un comprometido liderazgo, el grupo de jóvenes aumentó a 120 muchachos, que disfrutaban de la posibilidad de tener una vida sana y en el que cada 8 días eran empoderados para luchar por sus sueños y para construir un proyecto de vida acorde con sus talentos y habilidades. El 3 de febrero de 2006 nace Sophie. Una bebé que llegó para alegrar la vida de todos nosotros, empezando por Julia, que llevaba tiempo deseando tener otra hija. Tina, Nati y Santis no se cambiaban por nada con su nueva hermanita, y por supuesto yo, que me comprometí a hacer feliz a mi amada esposa el resto de mis días. Pocos meses después compraríamos nuestra primera propiedad, y un año más tarde nos convertimos en residentes legales de los Estados Unidos. En diciembre de 2007, nos reunimos con Nati y Santis para celebrar la Navidad. Ese día compartimos en familia y les entregamos los regalos, pero en medio del festejo, a diferencia de las otras Navidades, yo notaba a los niños muy extraños. De hecho, cuando me ofrecí llevarlos a su casa, ambos me dijeron que no, que su mamá los iba a recoger y que no era necesario. En la semana siguiente no hubo posibilidad de verlos, porque supuestamente iban a estar celebrando la fiesta de fin de año con unos familiares. Los primeros días de enero de 2008 yo quería estar con ellos como era costumbre, y cuando llegué al estacionamiento del complejo donde vivían, noté que la camioneta de su madre no estaba. Desde ahí pude ver que las cortinas del apartamento estaban abiertas y parecía desocupado. Desesperadamente toqué la puerta varios minutos, pero nadie abrió. Ya muy preocupado, corrí hasta la administración del conjunto y una de las empleadas me dijo que Lucy había cumplido el contrato y que se había ido de aquel lugar. Volando en el carro, llegué a la escuela donde ella trabajaba y me informaron que había renunciado desde mediados de diciembre. Mi preocupación se intensificó más cuando la llamaba y no me respondía el teléfono. Decidí comunicarme con uno de sus hermanos que también vivía en Miami, y cuando le pregunté dónde estaban mis hijos, me contestó con la frialdad de una persona sin corazón. Ellos ya no viven aquí y no te voy a decir dónde están. La verdad, casi me muero. Devastado llamé a mi madre para que averiguara qué era lo que había sucedido con mis muchachos. 2 días más tarde, mi hermana Angélica se enteró que Lucy se había ido a vivir con Nati, de 12 años, y Santis de 10, a San Rafael, Mendoza, Argentina. Yo no podía creerlo, y el drama que empecé a vivir a partir de ese momento fue realmente desgarrador. No hubo nada que me hiciera entender por qué me habían arrancado a mis hijos sin consultarme, sin mi autorización, sin ni siquiera permitirme decirles adiós. Aquel duelo fue bastante largo y amargo.
Pasado el tiempo, por allá a principios de 2009, me empezó a interesar nuevamente el tema del periodismo. Y es que, a unos 15 minutos de nuestro lugar de residencia, quedaban las instalaciones de Telemundo 51, el canal donde se producía el noticiero local y algunos programas exclusivamente para el sur de la Florida. Un buen día, a mediados del mes de febrero, sentí la urgencia de comprar una cartulina verde fosforescente y en ella escribí con letra grande, pero en inglés: Telemundo, por favor permítanme demostrarles mis habilidades como reportero. El curioso letrero estuvo en el baúl del carro por los siguientes 25 días, periodo en el cual hice la respectiva labor de inteligencia, inspeccionando el lugar, un posible estacionamiento, guardias de seguridad, etc. Exactamente el miércoles 25 de marzo a las 6 de la mañana, bajo un intenso frío, tuve un fuerte palpitar que me decía: hoy es el día. Sin dudarlo me alisté, me puse un traje entero con corbata, y llevando conmigo una hoja de vida, estacioné el vehículo en un edificio colindante, muy seguro de lo que iba a hacer. Me ubiqué en la entrada principal de Telemundo con la cartulina en alto, a eso de las 7:15 de la mañana. Los autos entraban, salían. Unas personas se reían, otras me miraban con delirio de bacteriólogas, pero yo no me rendía. Al contrario, en la medida en que pasaban los minutos, más confianza surgía en mí. Ya faltaban 15 minutos para las 8 de la mañana, y de repente observé que se acercaba un vehículo deportivo conducido por una elegante mujer, quien al verme, bajó la ventanilla y me dijo: «Mijo, ¿qué haces allí aguantando frío? Toma mi tarjeta, comunícate con mi asistente y solicita una cita conmigo». Muy agradecido la recibí, le dejé mi currículum y desaparecí del lugar. Cuando revisé la información de la tarjeta, casi me voy de espalda. Se trataba de nadie más y nadie menos que de la vicepresidenta de contenido de ese importante canal. A toda velocidad regresé a casa, y mientras desayunaba con mi esposa, le conté lo que me acaba de ocurrir. Conociéndome, por supuesto que me creyó, y pensamos que lo mejor era esperar un par de horas para llamar al asistente de la alta ejecutiva. Me dieron la cita para la siguiente semana. Llegado el día esperado, ingresé a su oficina y, después de un afectuoso saludo, la mujer me preguntó: «¿Por qué hiciste eso?», refiriéndose al tema de la cartulina en la entrada del canal. Le contesté que a mí no me asustaba nada, que cuando yo me proponía algo, peleaba hasta obtenerlo y que simplemente lo había tomado como un reto más. La señora, muy sorprendida, me recalcó que esa era la actitud que le gustaba, y siendo honesta me dejó saber que en el momento no tenía plazas disponibles, pero que definitivamente me tendría en cuenta tan pronto surgiera algo. A las 2 semanas me llamó al celular y me dijo que tenía una posición a medio tiempo como redactor de noticias. Nos reunimos por segunda vez y, dándome detalles de la vacante, me dijo que era para el noticiero de las 5 de la mañana y que el horario de entrada era a las 3. Aunque lo mío eran los deportes, acepté la oportunidad y la tomé como esa punta de lanza para entrar en dicha organización. Con el paso de los meses empecé a hacer de todo. Corría el teleprompter, ejecutaba labores de producción, redactaba todo lo que leían los presentadores, que por cierto, en múltiples ocasiones me dejaron saber que se sentían muy a gusto con mi estilo de redacción. Mi horario de trabajo era de lunes a viernes, pero muchas veces me solicitaban reemplazar a compañeros que salían de vacaciones y los cubría hasta los sábados y domingos. En semana, regularmente me acostaba a las 5 de la tarde, me colocaba unos tapones en los oídos, una pañoleta en los ojos y la ventana de mi habitación totalmente oscura era una gran ayuda para conciliar el sueño a esa hora. 7 meses después, se le hizo una interesante entrevista a una vocera del Departamento de Estado, sobre los padres que secuestran a sus hijos, llevándoselos a otros países. Al final, le comenté lo ocurrido con mis niños y me dijo que yo podía presentar una denuncia formal contra su madre, que gracias a un acuerdo entre los Estados Unidos y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, ella se iría presa y que mis hijos estarían de vuelta conmigo en menos de 2 semanas. Me entregó su tarjeta y me dejó saber que estaba para ayudarme. No voy a negar que sentía mucha rabia por todo el dolor que estaba viviendo. Pero sometí mis emociones y pensé: es la madre de Nati y Santis, hacerle daño a ella es hacerles daño a mis muchachos. Así que descarté la idea, decidí perdonar y seguí adelante con mi vida. Animado con la labor que estaba desempeñando, le comenté algo de mi historia como periodista al productor del noticiero, y este me abrió el espacio para hacer algunos reportajes. Muy pronto empecé a producir mis propios informes sobre diversos temas de interés para la opinión pública. Haciendo una síntesis de la historia, gracias a toda esa gran experiencia en medios de comunicación, en el año 2014 me contrataron en el canal Mira TV de la ciudad de Tampa, como director, productor y presentador de noticias para Buenos Días Latino, un show en vivo que se transmitía de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana.
Había 3 segmentos noticiosos, entrevistaba a políticos, alcaldes, voceros de la policía, de los bomberos, producía reportajes que yo mismo editaba, y durante el día salían al aire los boletines de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquel sueño que tuve a los 7 u 8 años, cuando me escondía con un micrófono debajo de un mueble a comentar partidos de fútbol, y que me impulsó a declarar que algún día sería periodista, se había hecho realidad. Es innegable que el camino recorrido estuvo lleno de obstáculos, pruebas y encrucijadas. Pero no dudo ni un solo instante que haberle dicho adiós a la zona de confort en Costa Rica me permitió recibir la formación y la experiencia práctica de vida que ninguna universidad, por muy importante que ésta sea, tiene la capacidad de ofrecer. Lo he mencionado anteriormente, si utilizamos el lente correcto para observar todo lo que vivimos, desde la cuna de nuestro nacimiento hasta la tumba, estaremos cerca de analizar con verdadera objetividad cada una de las situaciones que enfrentamos en este curso de supervivencia, cuyo propósito es hacernos grandes y mejores como seres humanos. Es decir, que tendremos la capacidad de desligar nuestros sentimientos de la afinidad con una persona, un objeto o una situación particular, y de esta forma aplicaremos juicios imparciales para que lo real y existente no nos desgaste y nos drene, haciéndonos creer que es el fin y que el mundo se ensañó contra nosotros. Recuerde, si se enfoca en el dolor, seguirá sufriendo. Si se enfoca en la lección, seguirá creciendo. En mi caso, lo más significativo de todo es mirar atrás y recordar aquella cloaca de donde logré emerger, a base de decisiones radicales y a través de un cambio de actitud genuino que me permitió redireccionar mi vida, vencer traumas y profundos complejos que previamente han sido descritos en este libro. Debo recalcar que dicha transformación me ayudó a encontrar talentos y a desarrollar habilidades que nunca creí tener, y eso se convirtió en una catapulta de inspiración para llegar a ser periodista, conferencista, profesor, líder de jóvenes, redactor de noticias, productor, editor y presentador de televisión. Como hace mucho tiempo logré liberarme de los estereotipos, creo firmemente que, primero gracias a Dios y segundo a una actitud beligerante frente a las desdichas normales de la vida, no existe una sola excusa con la que podamos subestimarnos, y mucho menos justificar la postura de un fracasado el resto de nuestros días. Siempre estoy empujando a las personas, empezando por mis hijos, a que no desaprovechen la oportunidad de perseguir lo que para ellos representa su vocación y pasión de vida, buscando la excelencia con la debida preparación académica. Jamás pretenderé hacer de mi historia la historia de los demás. Cada ser humano debe escudriñar y hallar ese destino único y original que lo llevará a cumplir con su misión en esta tierra. Cuando eso ocurra, podrá tener el enfoque correcto y entenderá que no vale la pena desgastarse intentando correr la carrera de otro, con zapatos ajenos. He esperado más de 15 años para la publicación de este libro. Reconozco que varias veces desistí y hasta me desanimé, pero el anhelo de querer dejar un legado a través de mi historia me volvió a encaminar, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, y en medio de esa perenne cuarentena gracias al inolvidable coronavirus. Este libro no es producto de un capricho, ya que poco o nada me interesa la fama y el reconocimiento. He comprendido que la vida es una actitud, es un punto de referencia y un manual de luz para todos los que estén atravesando tragedias y las crisis más dolorosas de su existencia. Es un faro para aquellos que están presos de cualquier adicción y que desesperadamente desean encontrar el camino a la libertad. Es un motor con más de 7.000 caballos de fuerza, que lo propulsará para que, sin importar el tamaño de sus sueños, se comprometa con ellos como todo un valiente, los materialice y contagie a otros con su ejemplo. Desde hace varios años decidí impartir motivación y crear en otro la capacidad de soñar pensando en grande. Por eso, donde quiera que esté, en una conferencia, dando una clase, en un supermercado, en un restaurante, no importa el escenario, siempre busco la forma de que las personas reflexionen sobre sus capacidades, y las desafío para que definan metas y visualicen a dónde quieren llegar al término de sus días. Apelo al uso de algunos capítulos de mi vida para que, al proyectarme como una persona común y corriente, crean en ellos mismos y redefinan su misión en esta tierra. Del mismo modo, los invito a que el diseño de lo que anhelan y sueñan esté basado estrictamente en su crecimiento interior como seres humanos, de manera que impacten su entorno sirviendo a los demás y provocando cambios en las futuras generaciones. Jamás les pinto una quimera ridícula, cuando de lograr metas se trata, pues la vida es un desafío constante en el que diariamente debemos luchar por mantener el enfoque correcto, y así poder ver las situaciones que enfrentamos como pruebas habituales para el desarrollo humano. Ejemplos: no sonó el despertador. Va tarde al trabajo. No aparecen las llaves del carro. Su cónyuge le hace un comentario sutil. Se golpea la cabeza con la puerta de un gabinete de la cocina. El tráfico es el peor de todos los días. El aire acondicionado del auto falla. Su jefe le envía mensajes de texto preguntando dónde está,
Llega 25 minutos tarde a la oficina. Un compañero le dice que el jefe necesita hablar con usted. Recibe un fuerte llamado de atención. Su itinerario se atrasa y tiene que lidiar con un cliente agresivo varias horas. A mediodía lo llaman de la escuela para comunicarle que su hijo se cayó y se rompió la cabeza. Todo lo anterior es factible y normal en la vida de un ser humano como usted y como yo. No se trata de algo fuera de orden. Es simplemente una práctica consuetudinaria de ejercicios para evolucionar en materias como paciencia, amabilidad, humildad, prudencia y otras que, si las procesa con perspicacia, notará que son parte de una transformación cuyo objetivo es convertirnos en mejores personas. Ahora, si usted se deja abrumar y se victimiza, pierde el enfoque. Las emociones y los sentimientos pasarán a gobernarlo y desperdiciará la oportunidad de aprobar un examen que, dolorosamente, más adelante tendrá que repetir. Un conocido proverbio revela el contraste entre dos tipos de personas y dice: el que es paciente demuestra gran discernimiento, pero el agresivo muestra mucha insensatez. Cualquiera que sea el rol que desempeñemos, es importante aprender a controlar nuestras emociones, entendiendo que es un proceso lento de transformación mental, que nos enseñará a someter las conductas irreflexivas originadas por impulsos. En el siguiente capítulo, Emociones y sentimientos bajo control, ampliaré este importante tema, para que juntos veamos la importancia de vivir un día a la vez, sacando la mejor rentabilidad a cada una de las oportunidades que se presentan disfrazadas de problemas. El sistema nervioso y las respuestas hormonales de personas hostiles son un camino para la enfermedad y la muerte. Redford Williams.